Pues estamos grabando. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que estéis viendo esto a través del canal de YouTube de Tinta Púrpura. Los que han escrito locuras os saludan. Y como sabéis, este es un vídeo que estamos preparando porque queríamos hablaros un poco de cómo funciona la escritura de los retelling y queríamos enfocarlo un poco para poner de ejemplo en el último proyecto de Tinta Púrpura, que es este libro, El origen del País de las Maravillas, en el que se habla del origen del País de las Maravillas, de la obra de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, y cada autor además habla del origen de un personaje, ¿no? Entonces nos parecía un buen enfoque para hablar del retelling y, bueno, daros consejos porque últimamente además está muy de moda. Entonces, si os parece, lo primero que vamos a hacer es que vamos a proyectar el prólogo que ha escrito José Carlos Somoza y que la autora Luisa Oliva, que la tenéis aquí hoy con nosotros, ha tenido el gran detallazo de ponerle una voz, su preciosa voz. Así que esperamos que lo disfrutéis. Lo voy a proyectar ahora mismo y luego seguimos adelante con todo esto. ¿Vale? A ver, ahora que me deja abrir la ventana, disculpadme, aquí estamos. Compartir y adelante. Hola, pues vean, todo esto es muy simple. Me llamo Alicia y un día me caí en un agujero. Lo hice porque salí a dar una vuelta por el jardín de casa con mi hermana y en vez de portarme bien, aproveché que ya estaba leyendo un libro. Un libro sin ilustraciones, ya no sé, pero un libro. Para pasear por mi cuenta hasta que tropecé y caí en ese agujero. Le di un coscorrón y me desmayé. Cuando desperté, le conté a mi hermana que estaba asustadísima por el sueño que había tenido. Claro está, no volvió a dejarme salir con ella en mucho tiempo. Tuve que quedarme en casa a hacer los deberes y a coser. ¿Qué es lo que les pasa a quienes se portan mal? Coser se me daba bien. Los deberes, en cambio, sobre todo de matemáticas, no tanto. Pese a que el reverendo Dodgson, mi profe, decía que era mala con los números. Pero el pobre reverendo Dodgson me tenía aprecio. Pues yo creo. De vez en cuando llamaban al doctor para asegurarse de que aquella rara pesadilla se me olvidara. El doctor siempre me hacía la misma pregunta. Alicia, cuéntame qué recuerdas de ese sueño que tuviste al caerte. Y yo volví a decirle lo que recordaba, y cada vez era menos. Y crecí, salí con chicos y me casé con un señor muy majo que llevaba el ser delante del nombre. Tuve 4 hijos. A ninguno de ellos, que ya están casados, le conté que me había ocurrido aquello de niña, porque ya no recordaba ni haberme caído en un agujero. Todo esto se me fue olvidando como se va la luz en los atardeceres. Todo se fue perdiendo, hasta mis profesores, mis padres, mis amigos. El reverendo Dodgson falleció. Ya nadie me enseñó matemáticas, ni falta que hacer. Mi hermana leyó muchos libros y ilustraciones y jamás cayó por ningún agujero ni tuvo pesadillas. Pero no le ha servido de nada, porque también ha fallecido igual que mi esposo. Yo sigo viviendo en nuestra misma casa familiar, muy bien atendida por una enfermera y varias criadas. Tengo 84 años y he visto muchos otoños. Y hoy, precisamente hoy, tomando el sol en el jardín, sentada en mi silla de ruedas, un conejo blanco pasó corriendo sobre 2 patas delante de mi vestido, con chaqueta y cuadros y chaleco. Se detuvo solo para consultar su reloj. Llego tarde, dijo y me lanzó una mirada de soslayo, mirada propia de los conejos, y reanimó su carrera. Y recordé todo, el agujero, la caída, ellos. Ah, caramba, me dije. Supe que el sueño no había sido el que yo creía. El sueño ha sido toda esta vida de mujer casada, madre, esposa y abuela octogenaria. Toda esta vida cosiendo, coleccionando retratos, pariendo, durmiendo y paseando, portándome bien. Y que ahí, en el fondo del agujero, me esperan todos los que existen de verdad. Todos los que llevan chistera y están locos o desaparecen dejando solo la sonrisa. O fuman en la Wii, o son azules, o poseen solo 2 dimensiones como los naipes. Todos los que ves cuando te portas mal. Me están esperando. Te aseguro, lector, que también te esperan a ti. Sígueme, porque hoy he decidido que voy a caerme en el agujero de nuevo. Y ya no me da la gana de salir. Bueno, espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado a todos los que lo estáis viendo. Muchos aplausos, vemos por aquí, eso está muy Me da bien. mucha vergüenza, ¿eh? El vídeo es monísimo, ¿eh?
Bueno, pero eso es fácil de hacer. Era precioso. Lo de poner la voz hay que tenerlo muy trabajado, saber poner la emoción adecuada. Yo creo que te ha quedado maravilloso, Luisa, así que de verdad muchísimas gracias por aportar esto a nuestro proyecto, además de tu relato. Por favor. Y yo creo que es la mejor carta de presentación para que os hagáis una idea de lo que vamos a encontrar, un mundo en el que vamos a intentar darle la vuelta, ¿no?, a cuál es el mundo real, cuál es este en el que nos portamos bien o en el que podemos portarnos mal y que está lleno de magia, de maravilla, de gatos cuya sonrisa se desvanece, de gente loca con chistera. Estos son amigurumis que han hecho María Angulo y Julia Díez, dos de las autoras, así que quería daros las gracias a las dos. Y bueno, si os parece, y aquí tenemos también el conejo que hizo también María. Y bueno, si os parece, como este taller está, taller-mesa redonda, mesa online, está centrado en el retelling, bueno, pues yo os quería preguntar cómo empezaríamos por definir ahora mismo que hay mucha moda de retelling, qué es un retelling y qué no es un retelling. ¿Cómo lo enfocáis? Cuando alguien nos dice, bueno, hay que hacer un retelling de esto, como en este caso que hemos hecho el de un reenfoque como una precuela casi de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Cómo definiríais para nuestros seguidores lo que es un retelling? ¿Quién se anima a decir aquí? Venga. Si no, empiezo a señalar yo, ya sabéis. Que puedo ligar a la gente. Gemma. Venga, va, pues me lanzo y iré a buscar una cosa que es verdad que me he acordado que tengo y que creo que es importante, pero antes me lanzo. Como el retelling dice, es una reescritura. Yo lanzo aquí también un tema que últimamente le doy muchas vueltas, que sí que es cierto que desde mi punto de vista es hacer una historia nueva sobre la base de una historia ya escrita. Y en ese sentido podemos coger uno de los objetos que fueron importantes en esa historia. Generalmente, muchas veces puede ser un cuento. Podemos inventar un pasado para uno de los personajes. Podemos pensar qué es lo que va a ocurrir a partir del the end o del fin con otro de los personajes o con la mayoría, etcétera. Es de alguna manera inspirarnos en la historia y contar algo nuevo. Últimamente lo que ocurre, a mí me gustan los retellings que de alguna manera buscan el simbolismo de la historia, buscan el espíritu de lo que quería contar y a lo mejor lo revierten. Pero últimamente nos guiamos mucho por cambiar el sombrero a los personajes. Y eso no sé si podría estar. Está, lo respeto, está muy bien que se haga, pero simplemente cambiarle el género a un personaje o cambiarle la orientación sexual, no sé si es un retelling, pero no son, para mí, los que a mí más me gustan. A mí me gusta entrar en la simbología de lo que nos quería decir el cuento, en la simbología del mito, y a partir de ahí revertirlo. Yo soy de Angela Carter, no soy de decir única y exclusivamente que Blancanieves se enamora de la doncella. Quiero saber por qué se enamora de la doncella y quiero ir un poco de manera más profunda a la historia y al simbolismo. Ahí lo dejo. Y voy a buscar una cosa que es importante. Ahora vengo. Vale, yo voy a añadir esto de Gemma, que a mí me gustan los finales alternativos. Ya sabéis que yo tengo un libro de cuentos que son las princesas Disney haciendo cosas en vez de esperando a que hagan cosas por ellas. Y me parece también que ahí lo que dices tú, hay que analizar un poco la psicología del personaje, de si, por ejemplo, hacemos que un personaje tenga otra visión, o que dices tú, otra orientación, otra afectividad, bueno, o otra característica diferente, ¿no? Hay que trabajarlo desde la psicología, ¿no?, de los personajes. Exacto. Me gustaría preguntaros un poco cómo enfocáis vosotros el trabajar en un retelling, si queréis poner un poquito de ejemplo cómo habéis trabajado en este. Luisa nos levanta la mano. Cuéntanos, Luisa. Bueno, volviendo a la pregunta anterior, que es que me he quedado ahí un poco queriendo contarlo. Yo pienso que esto de recuperar el retelling no es sino volver a los arquetipos clásicos del Renacimiento y a lo largo de, sobre todo, de lo que era la oralidad en la antigüedad. Era básicamente coger unas estructuras o coger unos personajes que funcionaban y a la gente le gustaban mucho y meterlos en otros líos. Entonces, quiere decir que parecemos ahora la posmodernidad, parece que somos los modernos y que hemos descubierto América, pero a mí en el fondo me parece es una vuelta a lo anterior.
De hecho, en el Renacimiento lo que más se tenía en cuenta era el conocimiento que tenían de la cultura latina y griega, y eso era lo que te daba prestigio como autor. Sí, es verdad, tienes razón, que nos creemos que el retelling es una cosa quizá, o sea, ahora mismo es muy actual, ¿no? Yo lo primero que me viene a pensar retelling es Neil Gaiman y su versión de Blancanieves junto con los de Angela Carter, que decías, Gemma. Pero sí que es verdad que bueno, que es algo muy antiguo, ¿no? Tan antiguo como el Renacimiento o más incluso. Sí, María, dinos. A ver, así de entrada, los hermanos Grimm lo que hacen es coger todos los cuentos populares de media Europa y hacer un retelling adaptado a las modas, la filosofía y la forma de pensar del siglo XIX, y no son los primeros en hacerlo. Entonces, realmente llevamos recontando las mismas historias adaptadas a nuestra forma de ver el mundo, yo creo que desde siempre, probablemente. Claro, sí. Josué también quería decir algo. Yo estoy con María en que al final nuestra forma de ver el mundo cambia, pero queremos mantener un poco esos cuentos que nos han ayudado, ¿no? Esas muletas que nos han ido enseñando desde pequeñitos, quizás. Josué. Yo quería mencionar un poco también lo que dice María, ¿no? Al final, para mí el retelling es una forma también de adaptarlo a mí, adaptarlo a mi mundo, a lo que yo conozco. Por ejemplo, hay ciertos cuentos que están muy bien y me gustan, pero me pregunto cómo se manejaría ese personaje en mi entorno, cómo se manejaría en mi siglo, por ejemplo. Y sin perder el espíritu original, sin perder la simbología original, me gusta mucho hacer reflexiones y pensar en profundo. ¿Y qué pasa si Alicia está en nuestro universo, en nuestro mundo? ¿Y qué pasa si ciertos personajes vivieran ahora? ¿Qué le diría yo a Bella si la conociese y fuese mi amiga? Si me dice, me voy a vivir como un bestia. Hay mucho que Red flag. claro, hay mucho que reflexionar en ese sentido. Me parece un buen enfoque también, sí que es cierto. Me acabas de recordar, Gemma, también con lo que comentaste, que nosotros tuvimos una prologuista en el libro que hicimos del homenaje a Joe March en Tienda Púrpura, que ella plantea y además encaja perfectamente con la psicología también que enfocaba o sea, de lo que quería en realidad la autora original de Mujercitas para Joe, para la protagonista, ¿no? Y es, oye, ¿y si Joe era lesbiana? Porque no quería casarse, el tema de los chicos no le interesaba, al contrario que a sus hermanas, ¿no? Oye, pues también era un enfoque y además se llama Las razones de Joe, el libro, y también os lo recomiendo. Es un enfoque muy interesante y es otra vez un retelling también. Cassandra, dinos. Sí, al hilo de lo que comentaba Gemma, de lo de que ahora está de moda cambiar el género o cambiar la raza o cambiar, vamos, un poco el personaje en sí, está muy bien si lo haces de una forma en la que alteres toda su realidad. Por ejemplo, lo que dices de Joe March está muy bien si tú le quieres cambiar la orientación sexual, pero si eso se refleja también en la historia y en lo que simboliza, que no sea simplemente lo cambio porque lo cambio, sí, sino que aporte algo más y hagas un poco de énfasis en sus problemas a partir de ese cambio. Sí, porque al final como escritores también tenemos, a veces parece, o sea, una parte interesante de nuestra escritura es entretener, pero también muchas veces tenemos la posibilidad de invitar a reflexionar, ¿no? Y entonces hay que construir las cosas bien, ¿no? Es verdad que no sea si hacemos algo que no sea forzado, sino bien trabajado. Josué, sí, dinos. Hay una pequeña trampa también en ese sentido, que yo que vengo también del mundo del steampunk y el retrofuturismo, a veces se decía medio en broma, pillas un relato, le pegas engranajes y ya está. Entonces, cambiar la estética o cambiar pequeños detalles que al final lo lees y no aportan mucho. Cuando queremos hacer pequeños cambios hay que pensar por qué. Ese ejemplo que mencionas está muy bien. Pero ¿para qué voy a hacer el cambio en el personaje? ¿Qué lo justifica? ¿Y qué quiero contar? ¿Qué es lo que me aporta nuevo? ¿De qué me sirve a mí hacer un personaje idéntico, pero pintarlo de otro color, ponerle otra ropa? ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? Si lo puedo justificar en la historia está muy bien hecho, si consigo justificarlo. Pero si lo hago por ejemplo, con el ejemplo del retrofuturismo, si le pego 4 engranajes porque queda chulo, pues tampoco creo que estoy haciendo algo muy novedoso. Sí, lo que dice, el trabajar esa coherencia que encaje bien, y sí, le puedes poner engranajes, pero no puede ser lo único, ¿no? Digamos que tiene que estar ahí. Cuéntanos tú, Óscar, tu perspectiva. No, sí, es que a raíz de lo que estáis comentando, es que realmente para mí lo del retelling
tiene que tener una base de la esencia del propio personaje o de la propia historia. O sea, si se pierde todo eso, al final se consigue que los personajes sean títeres y entonces te da igual que sea Alicia o que sea una hormiga o que sea un elefante o lo que sea. Entonces, tiene que conservar algo de su historia primordial. Que luego le cambies el entorno y demás, bueno, pues eso ya depende del juego que quieras hacer tú con el personaje, pero realmente tiene que haber algo que te recuerde la historia original, que te recuerde que ese personaje ha salido de ahí. Porque si no, ya te digo, es un poco jugar con piezas de otro juego. Entonces ya pierde un poco el significado para mí. Claro, y tampoco conectas igual, ¿no? Porque al final, si no te tienes remembranzas de lo que era, tampoco te funciona igual. María, cuéntanos. Te oímos. El micro. Lo de mantener la coherencia con el personaje depende de cuál sea tu objetivo. Es decir, si tu objetivo es efectivamente situar a ese personaje en otro entorno o contar la historia de ese personaje con algún cambio, sí. Pero, por ejemplo, yo tengo un retelling de La ratita presumida en verso y lo hice específicamente porque ese personaje me cae gordo. Entonces, evidentemente, mi ratita presumida no tiene nada que ver con la ratita del cuento, porque específicamente lo que pensaba era lo de una rata es un animal pragmático, una rata es un animal que va al grano. ¿Qué sentido tiene que se dedique a ponerse lacitos y tontear con todo el que se le pone a la puerta? Entonces, por eso que si el objetivo de tu retelling es precisamente decir lo de este personaje no me gusta y no quiero contarlo así, a lo mejor mantienes el esqueleto de la historia y el personaje es otro totalmente diferente y también es un retelling. Digamos que tiene que quedar algo, o sea, yo lo que extraería de esto es que siempre tiene que quedar algo, sea lo que dices, la estructura, la esencia del personaje, la esencia de la historia, que digamos, estoy en una parte de un lugar conocido, pero me están enseñando algo nuevo, ¿no? Hay que hacer un juego con esas dos cosas que yo creo que es lo interesante, trabajarlo. No sé si habéis visto, os voy a hacer un pequeño, no sé si, yo no lo consideraría retelling, pero para explicar un poquito la diferencia. Está teniendo mucho éxito una miniserie en Netflix de los mismos que La maldición de Hill House, que se llama La caída de la casa Usher, como el relato de Edgar Allan Poe, y que está inspirado levemente en La caída de la casa Usher. Luego cada episodio se titula como un relato de Poe, menos el último, que se llama El cuervo, el poema, y todos tienen un mogollón de guiños a cada uno de los textos de Poe, pero es una historia totalmente nueva. Entonces eso sería más un homenaje que un retelling, ¿no? Que algunas cosas tienen esencia de retelling, no llega a ser retelling, sino crea una historia nueva, pero el que sea lector de Poe le va a encantar, ¿no? Y le va a fascinar. Luisa, sí. No me quiero enrollar mucho, pero yo pienso que el quid de la cuestión con el retelling es que aporte la visión del autor. Es decir, para mí lo interesante del retelling es qué tiene que decir ese director sobre la casa Usher, qué tiene que decir ese autor sobre las farmacéuticas, qué tiene que decir ese autor sobre la maldad. Porque si a mí lo que me llega de la casa Usher es que es como una especie de esqueleto o gigante ballena en la que están imbuidos esos personajes y la propia maldad o la propia maldición de esa casa los va asfixiando hasta que la casa Usher se autodestruye. Entonces, por ejemplo, en el caso de que tú comentas de esa serie, lo que a mí me parece interesante es lo que ellos, la preocupación sobre el momento actual que ellos me están transmitiendo. Si yo, por ejemplo, ahora contase, yo qué sé, Calisto y Melibeas y hablara de la Celestina, probablemente me interesaría muchísimo más centrarme en la Celestina que en los otros dos parias que están ahí, que sí, que no sé qué. Entonces, eso es lo que a mí me parece interesante. Es como una especie de amplificador fácil para un autor, para hablar de lo que le preocupa. Me parece una muy buena reflexión, Luisa. Tienes toda la razón. Os voy a pedir, si os parece, que hablemos un poco cada uno de cómo enfocamos un retelling, cómo enfocaríamos un retelling. Aquí voy a leer también algunas cosas que han dicho tres de las autoras que no han podido estar hoy aquí con nosotros. Pensando un poco en esto, pues cómo lo enfocáis, cómo habéis enfocado, si queréis, hablar un poco sin destripar el trabajo que habéis hecho también para la antología. Y bueno, y si tenéis algún consejo para las personas que quieren escribir retelling, ¿qué es lo que les aconsejaríais para empezar, para escoger un retelling? Yo había dicho antes de que empezásemos a grabar que iba a liar a la primera Cassandra, así que
Te ha tocado. Coordinadora de la antología, te ha tocado. Pues, a ver, para mí, como ya hemos comentado, lo primero es leer el original y analizar un poco cuál es su esencia o qué es lo más importante o qué destacaríamos de ese texto original. En mi caso, yo he hecho La oruga y para mí pues era un poco analizar cómo era el personaje. Para mi gusto es filosófico, es un personaje que a lo mejor está como un poco menos loco que los demás del libro de Alicia en el País de las Maravillas. Y bueno, lo que hice fue analizar un poquito las conversaciones que la oruga tiene con Alicia, sobre todo que le está preguntando pues quién eres tú, cosa que a mí me parece una pregunta bastante potente, ¿no? Pero realmente la oruga tiene muy poquita aparición en el libro y tiene muy poquito texto. Entonces, pues bueno, a partir de ahí empecé a pensar, bueno, pues yo creo que es un filósofo. Y también el hecho de que estuviese fumando, pues me llevó a las guerras del opio en China a primeros del siglo XIX, y un poquito es la versión anticolonialista inglesa de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Entonces, para mí, pues lo enlacé con un pequeño cuento que hay en la filosofía china de Zhuangzi, que se llama El sueño de la mariposa, que es de un hombre que dice: yo soñaba que era una mariposa y era muy feliz y todo parecía tan real, pero cuando desperté era yo. Entonces, ¿qué soy? ¿Una mariposa que sueña que es un hombre o un hombre que sueña que es una mariposa? Y a partir de ahí, pues empezó todo ese enlace de qué es el sueño, qué es la realidad, qué preferimos, si estar en esta realidad, estar en la otra. Y bueno, ese es el personaje. O sea que es un doble retelling en tu caso. Sí, un poco sí, porque ha hecho ahí un poco de fusión. Y bueno, y hay un homenaje que se me ha colado a mi relato favorito de Lovecraft, que es Celefais. Y yo quería Carroll y salió Lovecraft. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, hay que transmitirle también la esencia, ¿no? de lo que uno quiere contar. Y os recomiendo mucho el cuento porque de verdad que es una delicia. Vamos a ir a un consejo para el retelling, para la gente que quiera escribir retelling. Para mí, en este caso, como tenía, ya digo, poquito texto, he intentado mantener esa pregunta de quién eres tú, y de hecho aparece muchas veces durante todo el relato hasta que la propia oruga la formula. Pero para mí es tomar los elementos fundamentales que hacen reconocible a un relato. Si, por ejemplo, dices Blancanieves, pues la manzana, el espejo; si coges Caperucita Roja, la caperuza roja, los elementos que lo hacen distintivo, y también un poquito de la esencia de qué es lo que se quiere contar en este cuento. Al final, Caperucita Roja, por ejemplo, es una advertencia a las chicas de no te fíes de los desconocidos. Pues a lo mejor mantener esa esencia de alguna manera dentro del relato. Para mí sería eso. Muy bien, pues gracias, Cassandra. Le voy a dar paso a Gemma, que no sabemos si va a tener que dejarnos en algún momento, que está ahí con su reina de corazones. Y no sé, cuéntanos tú, pues, ¿cómo enfocas los retelling? ¿Qué recomendarías a la gente que escribe retelling? Parezco Mari Carmen y sus muñecos, pero es que la quería enseñar también, que es, bueno, Mari Carmen y sus muñecos es una referencia que creo que solo entiendo yo ya, por mi edad. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Pero es también que lo hizo Julia Díez y digo, pues voy a enseñar a la reina de corazones. Entonces, así que estoy bien acompañada. A ver, empiezo por cómo enfoqué yo mi historia en la antología. Sinceramente, para mí era muy sencillo saber cuál de los personajes me gustaba más y me llamaba más la atención. Siempre me oriento a las mal denominadas villanas, que nunca lo son tanto, a veces son simplemente incomprendidas, pero en este caso, como le dije a Cassandra en un principio, y creo que también a ti, Jacoba, lo que a mí me interesaba es que también en ocasiones nos empeñamos en limpiar la imagen de determinados personajes. Y ¿por qué no? Se puede ser malo y punto. No hay que buscar justificaciones para eso.
Y ese era mi punto de partida. Lo que ocurre es que leer el libro de Lewis Carroll, así, releerlo, ha sido realmente una experiencia inspiracional, porque me he dado cuenta de que más allá de mi homenaje a la Reina de Corazones, yo lo he intentado, o sea, yo he hecho lo que he podido, pero he intentado también hacer un homenaje a la forma de contar de Lewis Carroll, que me parece completamente ingeniosa, y hacer un homenaje a la ironía en determinados momentos, hacer un homenaje a los juegos de palabras, o sea, estaba releyendo el libro y pensaba, qué triste no tener un gran dominio de inglés para poder leer Alicia en inglés. Pero bueno, esto me ocurre con muchos autores que me gustan. Y incluso me he atrevido a hacer algún pequeño poema, un desastre, o sea, pero yo lo he intentado, y rimar rima, otra cosa es que sea bueno. Pero me he dado cuenta de que eso ocurre, yo creo, también con los retellings, en el caso de obras, no tanto con los cuentos, que al final es una formación más popular, pero sí con obras, pues como podría pasar con Peter Pan, o puede pasar con La historia interminable, cuando se hizo el retelling, o puede pasar también con Alicia en el País de las Maravillas, que más allá de la reescritura de un personaje, estás haciendo también el homenaje a un autor e intentas captar la esencia de cómo cuenta. Otra cosa es que lo consigas, o con Mujercitas, yo creo que también ocurrió en alguno de los relatos. Entonces, en mi caso, aquello que empezaba por intentar contar que la Reina de Corazones siempre fue villana, ha traspasado, bueno, lo que yo hice fue basarme en el símbolo de la Reina de Corazones, que es el corazón, y partir de la base de la pregunta en una especie de juicio a 3 cartas, o en una especie de interrogatorio a 3 cartas, que quieren saber dónde está o dónde ha ido a parar el corazón de la reina. Y la idea, a partir de ahí, es ver si es que la reina ha tenido alguna vez corazón. Y ese fue el punto de partida, el hilo que fui estirando para completar la historia, que al final me lo pasé muy bien, la verdad, porque lo que hice fue intentar entonces ahí, vuelvo a repetir, el pequeño homenaje a la forma de contar de Lewis Carroll, que ni de lejos, pero bueno, la cuestión siempre está en intentarlo. Y ese fue un poco la esencia de mi cuento. La Reina de Corazones y su corazón perdido o que nunca lo tuvo, y la forma de cómo quería contar la historia. Me parece muy bien cómo lo has expresado, Gemma, porque además creo, no sé si es el consejo que darías tú, quizás el que daría yo también, pero el que daríamos muchos, lo importante que es para hacer un retelling, convivir con la obra, convivir con el autor, autora, convivir con la simbología, con Exacto. todo lo que tiene que ver, empaparse muchísimo y luego decir, esto es de donde voy a empezar yo y de donde voy a salir, ¿no? Eso es importante. Exacto. Parece una peruviada, pero leer y analizar bien la obra. Y si quieres hacer un homenaje al autor, pues coger alguno, intentarlo, porque no somos esos autores, pero a lo mejor alguno de esos guiños. Esa es una vía, seguro que hay muchas más también. Muy bien, pues gracias, Gemma. Yo como están más callados, que yo lo entiendo porque les tenemos aquí de nuevas, voy ahora a hacerles salir un poco a nuestros autores ganadores del concurso de relatos que han escrito los cuentos del Dodo y de la Liebre, que son Alicia Arias Acuyo y Javier Cordeiro. Entonces, no sé si tirar una moneda al aire cara o cruz, o hacemos así el absurdo de Lewis Carroll y lo primero que me pase por el inconsciente. Si queréis alguno empezar a contarnos un poquito cómo empezasteis con vuestra historia. Bueno, si quieres empiezo yo, si le parece bien. Ahí Y además tenemos una Alicia en este grupo, está muy bien. Efectivamente, yo creo que era el destino. Bueno, a mí lo que me queda claro es que aunque hay muchos enfoques y muchas opiniones al respecto, los retellings son muy atractivos precisamente por el abanico de posibilidades que ofrecen. O sea, tanto expresar las opiniones del autor en un enfoque personal, como cambiar el final de un cuento, otro punto de vista, o incluso darle toques más modernos, más reivindicativos, y hacer así que un cuento, que una historia que ha convivido con nosotros desde siempre, permanezca con nosotros, que viva, que sea, digamos, inmortal, ¿no? Y en este aspecto, bueno, en mi caso yo escogí el Dodo como personaje para participar en la antología.
precisamente por ese abanico de posibilidades que ofrecía. Es decir, la aparición del dodo en Alicia es muy breve, es muy cortita. Él está al principio, tras el mar de lágrimas de Alicia, propone hacer una carrera loca para que todos se sequen y etcétera. Y no vuelve a aparecer. Entonces, a partir de ahí lo que hice fue un poco lo que comentáis, ¿no? Empaparme de la simbología, de qué pretendía Carroll con el dodo, con las carreras locas. Y en este caso se pretendía hacer una sátira a estas reuniones políticas en las que no se llegaba a ninguna conclusión aparente, que hay falta de decisión, de claridad, etcétera. Y pues empiezas en un sitio, acabas en otro sitio, no hay un consenso claro y era un poco esa representación. Pero realmente el dodo como personaje ofrece más, es decir, es una especie tan curiosa, tan distinta, tan diferente, que partí de ese punto, partí de dar una explicación. No puedo decir racional, porque yo también metí tintes a la escritura de Carroll, un poco absurda, un poco con chaladuras, etcétera, pero una explicación de por qué esas carreras, de por qué el dodo se llama como se llama, cómo llega al País de las Maravillas y cómo afecta eso a su especie animal. Y así fue como enlacé un poco con Alicia. Tienes además un toque ecologista en el relato, que a mí me ha gustado mucho, yo que soy de formación, soy ambientóloga, ese tipo de temas, aunque el dodo lleva muchísimos años extinto, ¿no? Pero, ese momento te toca el corazoncito, también. Efectivamente, hay ahí un poco toque reivindicativo, sí. ¿Qué consejo darías tú para...? Bueno, un poco lo que ya habéis comentado, ¿no? Mantener las líneas originales del cuento historia original, bien sea a través de un plano temporal en común, un plano espacial, personajes o situaciones con las que se puede establecer paralelismo e imbuirte de las intenciones y del propósito de la historia y aportar tu granito de arena, tu reenfoque. Pues muchas gracias, Alicia. Gracias. Bueno, Javier, a ti te tocó o elegiste tú La Liebre. Cuéntanos, Sí, porque además tu forma de escritura a mí me ha parecido muy divertido y muy homenaje al autor también. Yo es que escogí La Liebre porque soy matemático y me interesaba mucho, porque Carroll, La Liebre, el sombrerero loco y el lirón los metió todos como una crítica a la geometría diferencial que se estaba haciendo, a cositas así matemáticas. Entonces al final son las 3 dimensiones matemáticas que conocemos, el 3D nuestro, pero él lo que hacía es, cogía la matemática, que es una ciencia muy objetiva, muy lógica, y como a él no le gustaba lo que se estaba haciendo, la teoría que estaba saliendo en el mundo matemático, pues la metía a modo de sátira en su relato, en su historia, y decía, vamos a imaginarnos que todo lo que vosotros decís, matemáticos de ahora, que a mí no me gusta, es verdad. Y de esa absurdez de una ciencia que tendría que ser lógica, es como Lewis Carroll veía que sería ese mundo fantasioso. Entonces, cogiendo esa noción, esa idea, yo cogí La Liebre, me quedé con ella, mantuve lo de que fuera una dimensión y en base a esa idea de plantear todo el relato con lógica, pero lógica absurda, intenté mantener esa esencia y luego ya contar yo mis cositas. Mi punto inicial en mi caso fue, me gustaba La Liebre, la mantuve como una dimensión, luego metí otro personaje para que hubiera 2 dimensiones y en algún momento incluso se queda a 0 dimensiones, que sería un punto o algo aislado, que ya cuando lo lean los lectores y las lectoras saben un poquito más. Y sí, Entonces mucho tu consejo intento de sería ponerlo. estudiar matemáticas para hacer un homenaje bien hecho. Habría que saber incluso más cositas de las que yo sé, la verdad. Pero bueno, lo intentamos. ¿Alguna cosa que recomiendes? O sea, ya en serio, porque entiendo que Sí. voy a hacer un retelling, bueno, estudiar matemáticas quizá me lleve unos cuantos años, entonces quizá alguna otra cosa que recomiendes. Pues lo primero, lo que ya han comentado, porque creo que lo más importante es mantener esa esencia, ya sea o del mundo en el que te rodea o de un personaje concreto, ya sea porque lo quieres enfocar
porque te gusta como el personaje, o al revés, porque te parece odioso como a María, y dices, voy a resaltar qué es lo que hay de verdad aquí que no se está contando. Eso sería lo primero que ya han contado. Pero yo ya luego, si está todo hecho de eso, si tenemos todos esos tics, le recomendaría también que después de haber hecho nuestro retelling, se lo diésemos a alguien y que comprobase que efectivamente puede encontrar esos elementos de la obra original, porque a mí me pasa a lo mejor que yo tengo marcado cositas que quiero hacer referencia para que conectemos todo el rato, pero luego voy reescribiendo, voy corrigiendo y todo eso que en un principio tenía, en la reescritura lo voy perdiendo. Entonces luego se lo doy a un lector beta y no identifica que es un retelling, porque me lo he comido yo. La importancia de luego sacarlo y sacarlo al mundo y ver qué parece. Muy bien, pues me parece un buen consejo también. La verdad es que siempre necesitamos a nuestros lectores beta. Gracias desde aquí a todos nuestros lectores beta que nos han ayudado a lo largo de la vida. Y bueno, pues ahora le toca la patata caliente a Josué Ramos. Es que es en el orden que os tengo ya, así que ya... Vale. Yo me estaba riendo porque tardó en salir el matemático en esta historia. Cuando hablamos de Carlos siempre acabamos hablando de matemáticas, es lo que menos me gusta. De hecho, Carlos es el profesor de matemáticas que nunca tuvimos y que deberíamos haber tenido. En mi caso, me tocó el conejo y ya hablando también de cómo se hace un retelling, en mi caso lo que hice fue pensar mi relación con ese conejo. Yo desde niño mi primera conexión con Alicia fue la película que se hizo antes de leer el libro. Después leí el libro y me gustó bastante más. Pero tanto en el libro como en la película, mi conexión con el conejo era que ese señor me agobiaba mucho. Era un tío muy agobiante. Alicia, incluso tengo el recuerdo de Alicia en la película corriendo detrás de él y el tío no paraba. Tenía un reloj que era más grande que él y los llevaba a rastras, que parecía un presidiario con la bola, y no había forma de pararlo y decir, ¿pero por qué tanta prisa? ¿Dónde vas? Y no había manera de saberlo. De hecho, veía la película una y otra vez y aún así no sabía a qué venía tanta prisa. Entonces ahí es donde yo empecé a hacer mi historia. ¿Qué le pasa a este señor para tener tanta prisa? Porque tiene ese ritmo de vida. Quise hacer una reflexión sobre eso. Por eso también antes mencioné que me gusta en este tipo de historias traerlas a nuestro tiempo, hacer una semejanza con nuestro tiempo. Y con el conejo pues es evidente la semejanza que hacemos, ¿no? Estamos metidos en un mundo que nos obliga a ir con prisa, detrás del reloj y muchas veces apretadísimos de tiempo y tenemos esa expresión tan graciosa de no me da tiempo cuando todos tenemos el mismo. Pero bueno, al final lo que me hizo pensar es eso. ¿Cuántas personas hay por el mundo que son como el conejo que a veces las frenas y les dices ¿por qué tanta prisa? Y no te saben decir, es el ritmo en el que estamos metidos. Intenté hacer una reflexión sobre eso como también reconciliándome con él, ¿no? Son muchos años de cogerle tirria, ahora le entiendo un poquito e intentaba entenderlo y explicar su historia. ¿Qué consejo darías tú, Josué? Aplico lo mismo. ¿Cuál es mi conexión con esa historia? Hay veces que hacemos un retelling pues porque, no sé, nos lo han encargado o lo que sea, ¿no? Pero normalmente cuando queremos hacerlo siempre parte de una conexión con la historia. Todos habéis y todas habéis mencionado historias con las que tenéis una relación. Y las que hemos mencionado vienen casi todas de infancia. Tenemos ahí historias no resueltas de infancia con muchas de esas historias. Como dijo María con la ratita, eso viene de largo. Eso no fue hace unos días. Y lo que habéis mencionado de Disney, de las princesas Disney, eso lo lleváis enquistado desde hace muchos años. Entonces, empezar a partir de ahí. ¿Cuál es mi conexión con esa historia? ¿Y por qué quiero darle una vuelta de tuerca? Y también mencionaría, eso sí, para los que están empezando, que muchas veces cuando empezamos a escribir, antes de incluso de tener nuestra propia voz como escritores, tendemos mucho a la imitación, imitarnos a los autores que conocemos. Y es bueno para arrancar. Pero en el caso de un retelling puede tener trampa, porque yo no quiero imitar al autor. No quiero ser un clon del autor. Tengo que respetar la esencia, respetar la historia, pero al mismo tiempo apropiarme de ella y hacerla mía. Y yo creo que ahí también está el quid de la cuestión de cómo se hace un buen retelling. Gracias, Josué. Muchas gracias. Óscar, te toca la patata caliente. Óscar Navas. Pues en mi caso elegí el Lirón, que aparentemente era un personaje bastante secundario y que no daría mucho juego, pero pensé que precisamente había que reivindicar eso, los personajes secundarios que nunca tienen potencial y que parece que solo
eran detrás de la reina de corazones, el sombrerero, la oruga y demás. Entonces pensé, no, vamos a hacer una buena historia con el lirón. Entonces, pues nada, me basé en la curiosidad del lirón y en el que ese es el detonante de toda la historia que viene después. También de su odio a los gatos, que es algo que solo sale en la película de Disney, pero también ya puestos a homenajear el libro, pues también quise hacer un pequeño guiño a lo de la película. Y a partir de ahí, pues se desencadena todo lo que se nos pedía en la antología, que es describir el origen del personaje. Tengo un personaje especial también que se va colando en la historia de vez en cuando, pero que no sé si vale la pena comentar porque creo que queda mejor. Que lo lean, que lo lean. Exacto. Y poco más, o sea, intentar jugar sobre todo, es uno de los consejos que daría ya puestos, o sea, conocer el origen de la historia, el personaje, y una vez que ya lo conoces, sabes cuáles son las bases, es jugar, o sea, pasártelo bien, jugar, en mi caso también, pues eso, juegos de palabras a tope, rimas, diálogos absurdos. O sea, sabes que eso está en Alicia, o sea, tienes que reflotarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, eso es básico para mí, o sea, es mantener un poco la esencia, aunque tú le hayas cambiado la historia y conviertas al lirón pues en lo que conviertes o cualquier otro de los personajes, ¿no? Creo que esa es la gracia. Pues muchas gracias, Óscar, creo que lo has explicado de una forma muy clara y di que sí que de vez en cuando hay que reivindicar algunos personajes que parecen más pequeñitos, además el lirón que es más pequeñito, pero que tienen mucho potencial. Luisa, ¿tú qué nos cuentas? Pues yo, muy parecido al caso de Óscar. A mí me interesan mucho los personajes que entiendo que están ahí por algo, aunque sean pequeños. O sea, para mí Bill el lagarto me parecía una pildorita que, teniendo en cuenta en la época en la que fue publicado Alicia, hablaba mucho, yo creo, que de esa idea de un trabajador producto de la alienación, de la industrialización. Y aunque no es una obra propiamente de principios del 19, mediados del 19, sí que creo que hay mucha crítica en Lewis Carroll al modelo productivo. Y me encanta Alicia porque lo que me parece súper interesante de la obra es que tiene muchos niveles. Es como las películas de Disney. Yo ahora las estoy viendo de adulta y hay muchísimos gags y guiños visuales que yo no veía tanto de niña, pero que de adulta sí los he podido disfrutar. Entonces yo creo que esto está 100% en las dos obras, tanto como Alicia a través del espejo y en Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, en mi caso, como he enfocado yo el retelling, pues está muy ligado al consejo que nos has pedido de qué podríamos aconsejar a otra persona. Yo pensé en si yo como autora tuviera que adaptar, vamos a decir, a ver si me explico bien, el disfraz del narrador de Lewis Carroll, ¿vale? Si yo tuviera que ponerle un narrador interesante, ¿cómo haría yo ese traje de Bill? ¿Cómo yo haría ese disfraz de Bill? ¿Qué cosas contaría? ¿Qué cosas no contaría? ¿Qué quiero que aporte mi narrador? Que precisamente mi narrador no es Bill, pero habla todo el rato de Bill, todo el rato. Y me parecía interesante poner en valor la amistad, porque bueno, para mí como autora es interesante, y el narrador que he escogido, pues precisamente tiene toda una historia con la amistad, cómo eso nos afecta en los primeros años de nuestra vida, no sé, esas amistades como un poco, como yo digo, fundacionales, que también las podemos tener de adultos, y creo que son maravillosas también cuando suceden en la adultez, pero que yo creo que todos tenemos como uno o dos amigos que en la infancia nos han marcado tanto más como nuestra familia. Qué bonito, Luisa, pues muchas gracias, de verdad. Y os animo a leer el relato de Bill, que os va a encantar también. Y me queda María, de los presentes, luego leeremos lo de las que no han podido estar. Cuéntanos, María. Yo me he quedado, me ha molado mucho lo que has contado de lo de la ratita presumida. Te lo mandaré. Sí, mándamelo, que me parece leerlo. Añado, uno de los motivos por los que me caía mal la ratita presumida es que en su día mi madre fue parte del Partido Comunista en la clandestinidad cuando estaba en la universidad y su mote era la rata.
Y entre la rata guerrera que peleaba contra el fascismo y la ratita presumida, ahí no me encajaba. Entonces necesitaba contar una rata de verdad. Qué bueno. Vale, en mi caso, como han ido contando, mi personaje, igual que el de Óscar y el de Luisa, era un tanto secundario. Yo tenía un recuerdo difuso de la falsa tortuga. Entonces, lo primero que hice, como han dicho todos, fue irme al libro y releerme todos los capítulos de la falsa tortuga. La falsa tortuga, como todos, tiene varias capas de simbolismo y de identificación. Uno es el nivel matemático que se ve, pero yo soy incapaz de comprender e interpretar. Entonces dije vale, lo voy a poner aparte porque con esto no soy capaz de trabajar en condiciones. Si consigo encontrar algo estupendo, pero si no, la parte matemática, para meter la pata, mejor no tocarla. El segundo, que es probablemente la parte más interesante del personaje para la mayoría de lectores que no somos capaces de entender bien la parte matemática, es el simbolismo social. La falsa tortuga es de arriba abajo una parodia de la educación a señoritas de la época. Es decir, las asignaturas que estudia la falsa tortuga del colegio son una parodia de las que estudia Alicia. Los bailes que canta la falsa tortuga son una parodia de los bailes de emparejamiento de la época. La canción que canta al final de la sopa es una parodia de una nana típica de la época. Está contando eso, la época del colegio, emparejamiento y cría de las señoritas de la época. La falsa tortuga es más o menos eso, el cómo un personaje curioso y divertido como es una niña se transforma en algo aburrido como es una madre de esa época. Entonces le quitas las piernas de niña que quieren correr y le pones piernas que se están quietas y sentadas con las rodillas juntas. Le quitas las manos que quieren subir a los árboles y le pones manos que cosan y que borden y que abran el misal el día que toca. Le quitas los ojos curiosos de niña y les pones unos ojos que miren bajo y no se atrevan a mirar de frente a los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa simbología de cómo uno se pierde a sí mismo por la presión social era lo que más me interesaba de la tortuga, el cómo poco a poco te van exigiendo que vayas renunciando a trocitos de ti mismo para poder seguir adelante y para poder sobrevivir. Y fue más o menos lo que conté en mi relato. Mantuve las referencias, pues lo que son las referencias de eso, las asignaturas que estudia la tortuga, los cantos, las canciones que canta, etcétera. Y como el lenguaje, lo mismo, el lenguaje de Carroll yo habría sido incapaz de reproducirlo, así que intenté darle, y aparte la tortuga en el libro es un poquito irritante y un poquito maleducada con Alicia, seamos honestos. Entonces preferí darle un tono un poquito más melancólico y poético para que la tortuga no fuese tan antipática. Bueno, ¿y algún consejo que darías, Reteli? Sí, a ver, lo primero efectivamente es mirarte bien la historia e identificar los elementos, no solo los significativos, sino, como decían, eso, la simbología que tiene. Y una vez visto eso, decide qué es lo que necesitas conservar para el proyecto que tú tienes. Es decir, si tu proyecto es llevarte la historia a tiempo presente, ¿qué elementos son necesarios para que sea la misma historia, pero en tiempo presente y dándole otra lectura? Si tu proyecto es rescatar a un único personaje, ¿qué elementos de ese personaje son fundamentales? Entonces, una vez tienes claro cuál es tu historia de partida, tienes que decidir qué es lo que vas a dejar atrás porque no vas a poder con todo y qué es lo que tienes que quedarte. Y ahí es importante eso, saber sacrificar. Hacer un retelling, intentar contar toda la historia original es imposible. Entonces, una de las cosas más importantes al hacer retelling es decidir qué es lo que no te quedas. Es verdad, tienes razón, porque todo no lo puedes contar, porque para eso ya está el libro original, ¿no? Pues gracias, María. Si os parece, voy a leer ahora lo que me han mandado las compis que no han podido estar, ¿vale? A ver. Bien. A ver, en primer lugar, tengo lo que me ha mandado Gloria T. Dauden. Ya tiene el personaje de la duquesa, ¿vale? Y dice: enfrentarse a un retelling supone detenerse de verdad, inspirar cada palabra del texto original y admirar desde el mayor respeto la obra. No tiene sentido andar en el retelling de una pieza que no se admire profundamente y de la que una se sienta especialmente vinculada. Ese es el caso de las antologías homenaje que llevo con tinta púrpura, en Interminable, El amor de instrucciones de uso, Monstruosas y, por supuesto, El origen del País de las Maravillas. En mi caso, el personaje de la duquesa me daba mucho juego porque no es de los más conocidos o recordados por la gente que leyó el libro hace mucho o de manera superficial o que solo se ha acercado a Alicia a través de sus adaptaciones en cine. Es un personaje con gran misterio, cuyas lagunas podría rellenar a mi manera. Como digo, toda parte de una relectura atenta a todos los detalles.
Releí las escenas de la duquesa nada más confirmar la asignación del personaje y las releí de nuevo cuando ya estaba a mitad del borrador para poder añadir más capas de sentido. El simbolismo es clave, así como los guiños más o menos sutiles. En el caso de la duquesa, más allá del título con el que juego en el relato, está claro la pimienta, el cerdo, las transformaciones, la cocina y su cocinera cabreada y el gato. Mi gato no es exactamente el mismo que vemos en el libro, ya se verá en el texto, no diré nada más de esto. Hay elementos como el de la celda de la duquesa que realmente no están en el texto, sino en la interpretación gráfica de las ilustraciones del libro, que en el caso de la duquesa se basaron en la pintura flamenca. La duquesa de Quintin-Matsis, perdón si lo he pronunciado mal. Otros elementos sí vienen directos del texto, como el que la duquesa no aguante las cifras, su vinculación con esa idea obsesiva en la novela de las cabezas cortadas y su relación con la reina, aunque eso quedó más útil en mi primera idea del relato, por el mismo motivo que tuve que hacer cambios con el gato. También utilicé algunos elementos de la biografía del mismo Carroll, como su lugar y año de nacimiento. Seguramente hay más, pero esto es lo que logro recordar ahora después de meses de proceso de investigación. Tampoco es cuestión de desgranarlo todo. Por lo demás, hay cierto homenaje a mis brujas favoritas, como Circe, y a Sweeney Todd, y al tono oscuro de ciertas versiones de Alicia, como la de los juegos de Alice Madness Returns. También está presente uno de mis elementos favoritos en lo fantástico, pero hasta aquí puedo leer. Espero que os guste esta duquesa tan moralmente gris y todavía jovencita, llena de proyectos de vida que ya veremos hasta qué punto pueden hacerse realidad. Bienvenidos al origen, a la juventud de este personaje y todo lo que las rodea. Buen viaje al país de las maravillas y cuidado con la pimienta. Da ganas de leerlo, ¿eh? Ya solo con esto espero que estemos creando expectación también entre las personas que están viendo el vídeo y los seguidores del canal. Y ahora os voy a contar un poco lo que nos cuenta Esther González bueno, ella le ha tocado el grifo y dice, bueno, que el País de las Maravillas entra dentro de una especie de memoria colectiva que ha atrapado a generaciones como las nuestras cuando lo conocimos a través de las versiones adaptadas o de los pequeños volúmenes de Bruguera. Con su ebullición de imágenes, lo imposible y maravilloso, contradicciones, lenguaje de los sueños, el absurdo, es un mundo plagado de motivaciones para mentes creativas, abiertas, para las que el relato no resulta extraño en absoluto. Esa es su esencia, a no perder de vista en la narración el origen de cada personaje. Para imaginar los orígenes del grifo leí varias veces los capítulos en los que aparece. El objetivo era encontrar el tono del relato, teniendo en mente las imágenes e iconografía del personaje a través de los siglos. Opté por el carácter bonachón y pacífico del grifo, su cuidado con reglas y rituales, y su única intención de permanecer en el País de las Maravillas. Al tratarse de un animal mitológico representado y mencionado desde Mesopotamia a los bestiarios de la Edad Media, pasando incluso por la Biblia, Creta, la literatura griega y latina, el cristianismo, incluso como elementos de decoración de la revolución industrial en edificios y logos de bancos, el abanico para caracterizar sus orígenes era también maravillosamente amplio. En este sentido, no deja de ser otro paseo por un río, esta vez nuestro interior. Ahí os lo dejo para cuando leáis el relato de Esther. Y ahora voy a leer el de Julia, que le quiero dar gracias porque me mandó este sombrerero loco, maravilloso. El sombrerero tiene una pequeña peculiaridad y es que sí que aparece en las dos obras de Carroll, más o menos. Podríamos debatir un poco, bueno, sí, es él, ¿no? Y es cuando se dice su nombre es en el segundo libro, ¿no? Y Julia también ha trabajado un poco a partir de ahí. Y bueno, os digo lo que nos dice ella. Dice, bueno, que para trabajar el retelling se documenta sobre el original, sus puntos de partida y si hay información, sus curiosidades, que le parecen fundamentales para hacer un buen trabajo. Es importante para ella no cambiar el corazón del personaje y si se hace, el por qué tiene que ser muy claro. Y luego habla de que Hata, el sombrerero loco, es uno de sus personajes favoritos. En el caso de que viniera al mundo real, que es lo que se nos planteó, quise buscar un porqué creíble sin perder la esencia del personaje. ¿Qué le movería a Hata para irse de su casa y romper con todo? ¿Decidió él no acordarse de su pasado o le vino sobrevenido? ¿Por qué es tan importante para él la hora del té? Y ahí nació mi relato. Estoy deseando que os guste. Pues gracias también a nuestras autoras que no están aquí, pero que también son parte de este plantel. Y bueno, me falta a mí hablar un poquito porque creo que el País de las Maravillas no sería lo mismo sin este pequeñajo, ¿verdad? Este gato que sonríe. Bueno, como todos, yo me estuve empapando del libro para preparar el relato a lo largo de todo el verano. Y además una cosa que dice que me pareció que da una visión diferente es escuchar un audiolibro. Oye, y me reía todavía más que leyendo con esos momentos de absurdez y de cosas así que inesperadas, ¿no? Y me gustó mucho. A ver, la frase que yo creo que todos recordamos del gato de Cheshire es que aquí todos estamos locos, ¿no? We are all mad here. Y entonces yo quería hablar, por una parte de esto,
porque creo que que es importante, para empezar, estamos en un momento en el que se está empezando a visualizar en todas partes los sistemas de salud mental, entonces me parecía importante por un lado abordar esto, ¿no? Y sin contaros mucho cómo, pero bueno, sí que se aborda el por qué muchas veces nuestra sociedad occidental añade una capa más como de perversidad y oscuridad a los problemas de salud mental, sobre todo a ciertos problemas que te separan un poco más de la realidad como se percibe de forma normal, ¿no? Y normal entre comillas, porque ya sabemos que aquí, bueno, pues todos estamos locos. ¿Estáis en el libro? Estáis locos, ya os lo dice el gato. Tú también estás loca, Alicia, pues ya sabéis. Y por una parte eso me parecía importante, el explicar cómo durante mucho tiempo la locura se ha tratado de una forma persecutoria muy chunga, ¿no? Eso por un lado. Y luego también el incluir esos guiños. Lewis Carroll, pues que se habla mucho del gato que por cierto he aprendido que se pronuncia Cheshire, que esto siempre es de Cheshire es Cheshire, o sea que es una cosa así un poco intermedia. Lo estuve mirando con una amiga que es profesora allí en Reino Unido hace años. Y también la parte de, bueno, de esa sonrisa, de lo de la sonrisa del gato de Cheshire, que es tan extraña de ver, y cómo al final incluso se acabaron haciendo quesos con un gato sonriente, ¿no? Que es una cosa como inesperada. Esa equiparación que aparece con la luna, que también está muy, muy metida en la parte Disney, ¿no? De la historia, pues el relato se llama Ojos de gato y sonrisa de luna. Y luego también una cosa que me parece muy curiosa es que dicen que en realidad, otra de las teorías es que en realidad Carroll no es que viera que pensara tanto en el gato de Cheshire en ese dicho de la sonrisa al principio, sino que se inspiró porque una vez estuvo con su padre, no recuerdo ahora mismo el municipio, perdonadme, viendo una catedral en la que había varias gárgolas y una le pareció que era como un gato con un gesto especial y a partir de ahí creo esa historia, ¿no? Y bueno, a mí sí que me parece importante pues lo que habéis dicho, mantener la esencia, que el lector sienta que está en un lugar conocido pero que va a descubrir cosas nuevas. Creo que eso es lo importante a la hora de hacer un retelling. Es lo que le diría a todo el mundo, empápate de la obra y aunque creas que vas a tardar, tengas la sensación de que en contra de lo que te diría el conejo tienes que esperar porque se te hace tarde, ¿no? Dale espacio, convive con todo eso, porque hay una parte de esa historia que es como si te estuviera esperando para que tú cuentes algo sobre ella, ¿no? Y vivirlo un poquito de esta manera. Y no sé si se nos ha quedado alguna cosita aquí por comentar. Bueno, sí, Luisa, dinos. Que al final nos ha quedado un libro súper social, o sea, lo que me estoy dando cuenta. Sí. Claro, también habría que mencionar que no hemos leído entre nosotros, al menos yo creo que no, los relatos de los demás. Entonces, me parece que hay coincidencias maravillosas. O sea, por ejemplo, en el caso de Gemma, mi relato también está contado como desde un punto de vista muy jurídico y muy policial. Y también está ahí el sistema, o sea, quiere decir, el sistema en mi relato está como súper presente. La salud mental creo que también podría decirse que en mi relato está bastante presente y por lo que veo en lo de los demás también. Y un poco ver en este mundo de locos que vivimos, ¿no? O sea, que me alegro un montón, o sea, nos aplaudo. O sea, diría os aplaudo, pero no, nos aplaudo. Nos aplaudo. Autoaplauso. Cassandra, ¿también querías decir algo? Sí, yo en eso juego con ventaja porque sí que me los he leído todos. Y os puedo decir que habéis hecho los deberes todos. Están preciosos los relatos. La verdad es que no hay ninguno que diga, no me gusta. O sea, todos tienen algo que los hace especiales. Todos tienen su estilo, su personalidad y a la vez todos tienen ese toque Carroll que yo creo que ha quedado precioso y lo que dice Luisa es verdad, tienen todos mucho componente social, mucho componente de psicología, de la mente, de la locura. Un poco yo creo que como hemos analizado cada una de las autoras y autores, cómo vemos a nuestro personaje, cómo creemos que es su locura, si realmente le están locos o si no lo están. En fin, hay coincidencias preciosas. No quiero hacer spoiler, pero tengo que decir que entre la liebre y el sombrerero ahí hay un rollo
entre un relato y otro sin que ellos se hayan conocido y sin que se hayan leído, y es súper bonito, la verdad. Así que comprar el libro. Apuntaos, apuntaos. Ahora voy a hablar un poquito de eso muy rápido, pero antes de nada quería hacer una mención que nos faltaba quizá por comentar, que yo creo que eso sí que lo hemos leído todos, o conocemos un poco las características, que es la introducción que ha hecho Alba Quintas, que además Alba Quintas el año pasado hizo, que se representó en el Festival Celsius de Avilés, la obra Alicia Desvelada, ¿no? Ella es una grandísima conocedora de todo el mundo de Alicia y Lewis Carroll, y creo que el planteamiento que ha hecho de cómo se crea el País de las Maravillas, en el que nosotros hemos podido meter nuestros personajes, ha quedado muy bonito, muy emotivo, y además que se ve ese profundo conocimiento, por ejemplo, esta característica tan importante de el tiempo detenido y por qué, ¿no? Y ahí nos trabaja también con el personaje del tiempo. Bueno, no quiero estripar mucho, pero bueno, que también quería mencionarlo porque me parece que, bueno, que en gran parte todos nuestros retelling también como punto de partida, además de empaparnos de eso, teníamos que empaparnos de cómo va a ser ese origen del mundo para ver cómo vamos a meter allí a nuestros personajes, ¿verdad? Y luego, bueno, pues ya sabéis, los que hayáis llegado hasta aquí, que por cierto podéis dejar preguntas en los comentarios, ¿vale? Por si tenéis dudas. Podéis también echarnos flores. Algún tomatazo aceptamos, pero pocos, ¿vale? Y bueno, todavía quedan unos días si queréis apuntaros para poder conseguir un ejemplar del Origen del País de las Maravillas, que por dentro va a estar ilustrado. Tenéis en la página, que la pondré también aquí, del crowdfunding, las ilustraciones si las queréis ver, con marcapáginas, aparecen en los agradecimientos. También hay algunas recompensas adicionales que son muy chulas. Y entonces, no sé si todos sabréis lo que es un crowdfunding, los que estáis viendo el vídeo, pero bueno, resumiendo mucho, un crowdfunding es un proyecto que busca financiación y en lugar de buscar un solo inversor, como si dijéramos, lo que se busca es que cada persona que pueda aporte un poquito y aporta un poquito a cambio de una recompensa. Cuando se busca financiar un libro, en nuestro caso, somos una editorial pequeñita, muy pequeñita, entonces si queremos hacer un libro a color tenemos que hacerlo por crowdfunding porque si no, no podríamos sacarlo nunca, ¿no? Y entonces, bueno, pues de ahí un poco la idea de hacer el crowdfunding. Bueno, pues si aportas una parte, la recompensa suele ser, como es en este caso, el libro y a veces pues algunas cosas más, en este caso marcapáginas, aparecen los agradecimientos, pero luego también, por ejemplo, tenemos una bolsita super cookie que tiene un botecito de bébeme y un bombón que pone cómeme y una llave con forma de conejo, tenemos estas láminas que os decía, bueno, tenemos cosas muy chulas, ¿no? Entonces, si queréis entrar en la página de Berkami, es vkm.is/el origen, os lo dejaré en los comentarios. Y no sé si alguno queréis comentar algo del crowdfunding antes de que cerremos esto. Algo para animar a la gente. Yo he de decir que he leído el prólogo, pero que si el libro tiene un éxito brutal, por un precio muy bajito, haría audiolibro. Ahí lo dejo. E invito a quien quiera a hacer audiolibro conmigo, porque claro, pues hasta ahora, hasta donde recuerdo, tengo voz femenina, claro. Bueno, a veces se hace con una sola voz. Ten cuidado con lo que dices, que yo soy muy lianta. Segundo la emoción totalmente. No tengo nada de miedo, o sea, por favor, más retos así. Eso está muy bien. ¿Alguna cosa que queráis comentar los demás para animar a los mecenas o potenciales mecenas de la obra? ¿O algún consejo que se haya quedado en el tintero? Yo voy a meter la última cosita. Esto ya no sé a cuánta gente llegará a ello. El prólogo que ha hecho José Carlos Somoza, además de escritor, es psiquiatra, ¿vale? Y de hecho su última obra tiene como uno de los personajes más importantes a Lewis Carroll. Nosotros hemos tirado más por homenajear al libro sin dejar de reconocer al autor su valía. Y en el prólogo se ve como bueno, ya su última etapa de la vida, Alice Liddell, la niña que inspiró toda esta historia, y Alicia a través del espejo también, tiene recuerdos muy felices de haber sido la protagonista del libro. Pero se ha hablado mucho de si hubo algunos momentos entre la relación de Lewis Carroll con Alicia, con la familia de Alicia, en los que quizá había cosas inadecuadas.
no quiero meterme mucho en camisas once varas porque esto va a estar en YouTube y quizá hay ciertos temas que no se deban tratar en profundidad para que no nos baneen el vídeo. Pero, ¿qué opinión os merece Lewis Carroll como autor y en todo este universo? No sé si alguno queréis opinar un poco. Cassandra. Bueno, hay quien dice que esto es como rumor, pero no fue real. Aunque a mí me parece muy, muy sospechoso que la madre de Alicia y de sus hermanas se negase rotundamente a que Lewis Carroll se acercase a sus hijas en cierto punto de la historia, considerando que en la época victoriana pues como que había ciertas cosas que no estaban tan mal vistas como hoy en día. Entonces, a mí me parece muy sospechoso que una madre decida cortar una relación de esa forma y le diga, oye, no te vuelvas a acercar a mi hija, ¿no? Pero bueno, como libro, el libro es maravilloso y además forma parte de la cultura, yo creo que occidental, ¿no? Está considerado una gran obra y además es divertido, tiene un montón de cosas que lo hacen fantástico. Que él como persona fuese así regulín, pues bueno, tampoco lo podemos saber. María, ¿qué querías decir algo? Incluso con los mismos rumores, no sé si realmente el hecho de que la madre pusiese distancia se debía precisamente a que en esa época no te puedes arriesgar a que 3 niñas casaderas tengan en su reputación una mancha. Entonces, que probablemente pusiese distancia simplemente por ahorrarse rumores. No se puede saber a día de hoy. ¿Que es posible que hubiese algo raro? Es posible, pero desde luego en aquella época habría sido muy raro que pudiese haber llegado a pasar algo en la práctica, porque lo más probable es que Lewis Carroll no hubiese pasado un segundo sin que hubiese un carabina adulto al lado de las niñas y de él. Entonces, en ese sentido, lo que pasaba en su cabeza, lo que él desease, no podemos saberlo, pero desde luego pudo pasar más bien poquito. Y por otra parte, sí sabemos de él como profesor que tenía muy buena reputación y que era un profesor muy, muy apreciado por sus alumnos, tanto los que lo tenían directamente como profesor como aquellos que disfrutaban con sus publicaciones en numerosas revistas de matemáticas. Entonces, choca un poco esa visión del supuesto acosador de niños con una persona tan respetada en su época y tan admirada en su época por gente joven que no refería nunca nada raro de él. Cierto, sí. Luisa, ¿querías decir algo tú también? Bueno, yo voy a abrir un melón y me voy a mojar. Y no voy a decir ninguna palabra por la que YouTube pueda banearme. Creo que tenemos un problema como consumidores, no sé si como sociedad tenemos muchos, pero no sé si esto se podría considerar un problema. Para mí un problema es lo que está pasando en Gaza o no poder tener acceso a la educación o la comida o la calefacción. Eso sí me parece un problema, pero sí que tenemos un conflicto como consumidores que es juzgar con lentes actuales sobre problemas y preocupaciones actuales, cosas que pasaron en el pasado. Entonces, creo que el pasado es una fuente maravillosa de figuras literarias, de imaginarios y de cosas que nos ha legado el pasado y personas que ya no están, de las que podemos aprender tanto dónde está la línea del bien y dónde está la línea del mal. Pero a mí me parece que enzarzarnos en pensar si Lewis Carroll era o no era ciertas cosas, no solamente Lewis Carroll, muchísimos otros. No sé hacia dónde nos va a llevar. Creo que sería más interesante que lo viéramos en libros actuales, como el tuyo, Coba, en el de No es No. O sea, quiero decir, hablemos de la actualidad y de cómo hemos sido nosotros educados y qué imaginario tenemos, porque es que al final nosotros hemos leído Alicia con la mirada del siglo XXI, entonces es que es tan difícil, yo creo, que trasladarse a ciertas cosas del pasado, que no sé yo si al final sale algo positivo de ello. No sé si entendéis lo que os quiero decir. No estoy diciendo que por esto haya que blanquear a todo el mundo que ha cometido cosas que están mal, pero respecto a los autores, creo que es complicado. Yo sí que creo que es verdad que quizás desde nuestra visión, como dices tú,
claro, qué fuerte esto, ¿no? Es verdad que en la época victoriana había una moda con lo de fotografiar niñas y todo esto. Yo sí que recuerdo que cuando estábamos planeando el libro fui con Alba Quintas a una exposición que hicieron aquí cerca y ella me dijo una cosa, dice, mira las fotos y dice, te digo una cosa, siempre ponen las fotos más, vamos a decir, recatadas, ¿no? Hay algunas que desde nuestra perspectiva, pero entonces era una cosa como socialmente muy normal. Sí que había una cosa que me resulta un poco curiosa, es que él dijo que cuando Alicia fuera mayor quería casarse con ella, ¿no? Eran unas niñas que eran conocidas, la hermana mayor posó de modelo para obras que podéis encontrar en Oxford, en iglesias y tal, o sea que también estaban muy metidas en esto que decía María, ¿no? De ese tema social y del que dirán y demás. Y quizá yo sí que me quedaría con la idea de que si él tenía alguna idea que a día de hoy yo creo que nos queda claro que no sería buena, creo que nunca pasó de su cabeza. O sea, eso yo creo que es la sensación que tenemos todos. Y al final, pues oye, también puede ser un tremendo tormento, pero fijaos luego cómo se ve que eso es lo que nos contaba Somoza cuando hicimos la presentación en Madrid del proyecto, que Alicia siempre tuvo muy buen recuerdo de esto y Carroll también tuvo siempre muy buen recuerdo de cómo le cambió la vida escribir este libro, la acogida que tuvo, esa reescritura que hizo de las aventuras subterráneas de Alicia para convertirlo en esto, hacer una segunda parte después de tanto tiempo. Bueno, pues creo que eso también muestra que al final, digamos, que el balance de toda esta relación posiblemente fue una relación respetuosa y positiva. Quizá él, como dice María, era un poco pesado y tenían que preservar su imagen. Gemma, dinos. Sí, es algo muy rápido, ¿eh? A colación de esto, yo suelo decir que al final yo recomendaría la visión de un documental que no sé si lo habíamos hablado con Cassandra o incluso contigo, Coba, no sé si te lo dije. Es un documental que se titula Wonderlands, creo, de Lewis Carroll a Tolkien. Sé que está en Filmin, supongo que puede ser accesible también desde otras plataformas o no sé si desde YouTube, pero que estoy muy de acuerdo con lo que dice Luisa, que nuestra época es otra, seguro que si ellos juzgaran algunas de las cosas actuales tampoco las comprenderían. Y en ese documental para mí es muy interesante porque hay muchos autores que fueron capaces de crear mundos fabulosos, desde Tolkien hasta Carroll, pero también aparece, por ejemplo, Barry y se habla también de Peter Pan y de otras obras de ese periodo dorado de la literatura, vamos a llamarle juvenil, que nos viene desde tierras británicas, y vale muchísimo la pena para ver la parte más sombría de estos autores que quizá no hubieran sido capaces de crear estos mundos tan maravillosos que nos siguen fascinando hoy en día si no hubieran tenido muchas sombras en su vida. Y es un documental que recomiendo fervientemente para saber algo más de esos autores que han sido capaces de esto. Pues muchas gracias, Gemma, también por la recomendación. Incido una vez más en que nos quedan unos cuantos días de crowdfunding, que podéis hacer con el libro, que os lo mandaremos a casa o podréis venir a la presentación, que ya os aviso que será en Madrid el 27 de noviembre, pero vamos a ver también si podemos hacer una en Barcelona. Hay una librería en Zaragoza que también está interesada. Bueno, os iremos contando, ¿vale? Y bueno, os dejaré por aquí, como decía, el enlace pero también si entráis en berkami.com o ponéis Berkami, el origen del País de las Maravillas, también lo tenéis y tenéis además a este elenco de autores maravillosos que algunos acabaréis de conocer, otros ya los conoceríais seguramente y que de verdad enhorabuena a todos por el maravilloso trabajo que habéis hecho. Mención especial a la coordinadora, que es una coordinadora maravillosa, Cassandra Ripoll. Y nada, hasta aquí el taller de hoy para que no se alargue mucho y bueno, pues ojalá nos queráis dejar vuestros comentarios, qué retellings haríais, qué retellings os gustan, qué os gustaría encontrar o qué retelling escribiríais vosotros porque aún no lo habéis encontrado. Bueno, creo que aquí hay mucha tela que cortar, mucho que se puede decir. Y nada, gracias a todos. Os mando a todos un abrazo enorme. Gracias por haber estado hoy con nosotros en Tinta Púrpura. Y la próxima vez que nos vemos va a ser seguramente ya en la presentación del libro, a más tardar. Bueno, los de Madrid ya os liaré yo para tomar algo, pero bueno,
que cuidaos mucho y nada, nos vemos muy pronto, ¿vale? Venga, que tengáis muy buena tarde y un saludo a todos los seguidores de Tinta Púrpura, que disfrutéis mucho de este taller. Un abrazo. Hasta pronto y nunca dejéis de escribir.